Y bueno, entremos de lleno a lo que nos corresponde, que es eh, la idea de nuestro tercer punto con respecto a cómo nosotros canalizamos nuestra adoración, ¿sí? Entendiendo que la adoración es, lo hemos estado viendo, es nuestra reacción eh, a la grandeza, al conocimiento de la inmensidad de Dios, de su persona y también de sus gloriosos hechos, específicamente, por supuesto, el más grande de todos, que es la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro. Con respecto a esto, si ustedes me permiten hacer, siempre es bueno estar haciendo algunos comentarios que son pertinentes a nuestro tema. Pastor Raúl, un abrazo, mi querido pastor, qué lindo es tenerle. Eh, y tiene que ver, hermanos, con algo que sí hemos visto ya varias veces, pero vuelvo a decir, soy uno de los convencidos que siempre es bueno que se nos estén recordando ciertas cosas, ¿ya? Y también es bueno por parte de nosotros que seamos capaces de entender que el que se nos recuerden estas cosas son para provecho, ¿ya? Eh, me agarro, me tomo de las palabras de nuestro hermano Pedro, en su segunda carta, ¿no? Capítulo 1 dice, en el capítulo 1, versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, ¿ya? Aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, ¿sí? Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, ¿ya? También yo procuraré, el versículo 15 dice, con diligencia, que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué tremenda es toda esta expresión del apóstol Pedro en su segunda carta, ¿ya? Y nos motiva a que entendamos que esta es la forma en que el Espíritu Santo trata con nosotros, recordándonos, ¿ya? Dice, no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en ellas o en la verdad presente, ¿ya? Y basándome en esto, creo que siempre el énfasis de los escritores bíblicos ha sido el mismo, y ha sido enfocarnos en Jesús, en su obra y en todo lo que significa nuestra salvación como producto de la manera en que Dios es, de la forma en que el Señor es, ¿ya? Así que me enfoco en lo siguiente. Bienvenida, hermana Sandrita, un gusto saludarla. ¿Está fresquita ahora? Bien. Y es, hermanos, en base a lo que acabo de decir, casi en todos nuestros estudios hemos visto el tema de cómo se vuelve muchas veces tan demasiado normal, tan rutinario el hecho que se hable de Jesús y de la obra de nuestro Señor, que por nuestra humanidad tendemos a perderle el valor a eso, ¿no? Esto es como cuando comemos mucho, aparentemente, de algo que nos gusta y termina hostigándonos, ¿no? De una forma diferente en lo espiritual, la obra del Señor, al tratarla vez tras vez, ya, o de diferentes maneras, va a haber una lucha espiritual. Las huestes espirituales van a intentar por todos los medios de que terminemos viendo esta obra como, bueno, sí, ya sé que Jesús murió por mí, pero vamos a cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa actitud, wow, es tremendamente peligrosa. Y yo creo que de una u otra manera, me imagino que más de alguno aquí hemos experimentado esa lucha de, de que la obra del Señor en algún momento comenzó a tener eh, menos importancia de la que debería haber tenido. Y no es algo objetivo, porque la obra de Jesús, hermano, nunca baja su importancia. Es algo absolutamente subjetivo, o sea, mío, de la persona, ¿no? Algo individual, de que por nuestras razones humanas, tristemente terminamos eh, desviándonos de tener nuestra mirada puesta en Jesús y en su obra, ¿ya? Eh, por eso hemos repetido varias veces, y es a lo que quiero hacerle énfasis, es entender que
el Señor es digno por quien es, pero también por lo que Él ha hecho. Y eso que Él ha hecho, hermanos, no hay nada más glorioso de lo que Él haya hecho y de lo que Él nos haya dado que habernos dado a su Hijo Jesucristo. Hermanos, todo el cristianismo real depende de esto. Si se saca esto, el cristianismo se derrumba. No hay cristianismo real. Si se saca la importancia de la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor de nosotros, se nos desmorona todo, todo, absolutamente todo. Ya sin eso, hermano, es mejor renunciar. No tiene sentido el cristianismo sin que Jesús sea el centro. Y esto por dos razones. Una, porque la obra de Jesús nos abre a nosotros la salvación, nos abre el camino al Padre. Podemos retornar como raza humana a Dios, podemos ser adoptados como hijos suyos, ser salvados y estar bajo esa promesa de que algún día Él viene por nosotros. Eso sería lo que concierne a nosotros. Pero en la obra de la cruz, el Dios triuno se manifiesta de una forma absolutamente más allá de los límites de cualquier entendimiento humano, ¿sí? Partiendo por el hecho de que quien muere en la cruz, lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo, ¿no? Quien muere en la cruz es Dios. Dios mismo vino a morir por nosotros. Él vino a sufrir eh, por nuestro pecado. Él cargó sobre nosotros. Entonces es algo maravilloso, es algo sublime, más allá de cualquier expectativa. Entonces la obra del Señor Jesucristo es la obra de Dios, del Dios triuno, ahí manifestada en la cruz. ¿Ya? Y obviamente nosotros entendemos que es el Hijo el que está muriendo, ya no el Padre ni el Espíritu Santo, eh, pero el Hijo es Dios. Entonces es Dios quien muere. Y esto es parte de esta revelación que se nos ha sido dada y que tal vez no la vamos a jamás a lograr entender absolutamente en nuestra cabecita, porque es más grande de lo que nosotros podemos entender, pero sí lo entendemos lo suficiente como para asombrarnos, como para poder gloriarnos en eso, como para poder alegrarnos, ¿sí? Gozarnos en esa obra maravillosa, tan espléndida y que haya sido en favor de nosotros. Entonces, es la obra de Dios, del Dios triuno en la salvación, lo que nos mueve, su grandeza, ya manifestada ahí, a favor de seres que no lo merecíamos, a favor de seres que todo lo contrario merecíamos, valga la redundancia, todo lo contrario, ya merecíamos castigo, merecíamos perdición, merecíamos mantenernos eternamente alejados de Dios, pero Él en su gran amor, en su gran compasión, viene a favor de nosotros, viene a salvarnos. Eso es algo que debería extasiarnos siempre, siempre. Y mi hermano, cada día que despiertas en la mañana va a ser una lucha para que esto se mantenga ahí en el lugar que le corresponde. Las situaciones, las pruebas, las dificultades, ¿sí? Las mismas tentaciones a alejarnos, todo tiene un solo fin y es desenfocarnos de esta verdad, de esto que es lo más glorioso. ¿Ya? Recuerden, esto es lo que hacía que Pablo se gloriara, ¿no? La vida del apóstol era vivir por Jesús. Jesús era su todo. La vida de Juan, Jesús era su todo, su maestro. Tanto así que Juan decía, no, el discípulo amado, ¿no? El énfasis no era él, sino era que él era el discípulo amado. Entonces el énfasis no estaba en él, estaba en aquel que lo amaba al discípulo. Mi hermanita Jesús, muy bienvenida. Entonces, el énfasis es en el Señor. ¿Ya? Juan era amado y eso a Juan le daba la importancia que él tenía. ¿Ya? Entonces, lo importante era el que amaba a Juan, el que amaba al discípulo, y ese era su maestro, el Señor Jesucristo. Bienvenido, por ahí vi a mi hermano Dani Jorquera, muy bienvenido, hermano Dani, qué lindo tenerte. Entonces, para mis hermanos que se están añadiendo recién, muy bienvenidos. Y estamos haciendo sencillamente una introducción, eh, recordando, hermanos, que no podemos ceder a la tentación de que Jesús y su obra, la obra del Dios triuno a favor de nosotros, sea la gran motivación de nuestras vidas. ¿Ya? Porque eso es el verdadero cristianismo. Y el cristianismo muere si se saca esto del centro. Si dejamos de girar en torno a esto, ya no hay cristianismo.
no hay cristianismo. Puede haber religión, pero no verdadero cristianismo, ¿ya? Y aparte que esta obra del Señor a favor de nosotros es la que nos motiva a sabernos amados, amados de una forma más allá de lo que podríamos entender, ¿sí? A sabernos protegidos y a sabernos seguros de lo que viene, porque todo esto lo garantiza la obra del Señor. Amén. Creo que es muy importante, entonces, que Él sea la razón. La razón, la razón. ¿Ya? ¿La razón de qué? La razón de todo. La razón de servirle, la razón de cantar, la razón de darle gracias, la razón de vivir, la razón de todo. Él. ¿Ya? Bien, y en base a esto, hermanos, seguimos con nuestra idea, porque la adoración tiene que ver con esto. La adoración es tu reacción, mi reacción ante este Dios magnífico y su magnífica obra. ¿Ya? Aparte de todas las buenas cosas que Él nos da. ¿Ya? La vida, la salud, por las cuales le podemos agradecer, ¿no? Pero la gran razón de agradecerle, la gran razón de alabarle, y hoy día empezamos con el servicio, la gran razón de servirle es su dignidad, ¿sí? Y su maravillosa obra en favor nuestra, ¿ya? En favor nuestro. Aquí, hermanos, es donde nosotros podemos decir que el verdadero cristianismo, el cristianismo que nace de la revelación de la Biblia, es cristocéntrico, aunque saben que esto debería sonar como redundancia. Cristianismo cristocéntrico, ¿sí? Pero hoy día, tristemente, no suena redundancia. ¿Por qué? Porque hay cristianismos que no son cristocéntricos, o sea, gente que se autodenomina cristiana, pero no viven girando en torno a Jesús. Gente que se autodenomina cristiana, pero viven girando en torno a su iglesia, en torno a su religión, ¿sí? En torno a principios que se le inculcaron y se le enseñaron, pero que jamás esa persona ya las ha experimentado en su vida. Entonces, al final termina siendo un cristianismo que gira en torno a cualquier cosa menos en torno a Jesús. Por eso, la expresión cristianismo cristocéntrico es una expresión triste, pero que hoy día tiene que usarse para dar el énfasis correcto de que el único verdadero cristianismo tiene que ver con Jesús. ¿Ya? Esto es exactamente, hermanos, lo que le pasaba a Pablo con la iglesia de Galacia, las iglesias de la provincia de Galacia. ¿Ya? ¿Se recuerdan la tónica de la famosa iglesia, ¿sí? De las iglesias de Galacia, ¿no? La famosa epístola a los Gálatas, ¿no? ¿Se recuerdan como parte? ¿Ya? Si me quieren acompañar, podemos ir. Para recordarlo, Gálatas capítulo 1, la tónica en la carta es, hermanos, mira, dice Pablo, si el Señor Jesucristo no es suficiente y tú todo, entonces te has perdido, has perdido la visión, incluso has caído de la gracia, ¿no? Por tratar de buscar a Dios de otra manera que no sea por medio del Señor Jesucristo. Pero leamos el capítulo 1, versículo 1 adelante. Dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis él pone, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjense, eran varias iglesias, no era solo una. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Miren cómo parte Pablo, inmediatamente enfocándose en Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. ¿Sí? Sea anatema. Mi hermano Dani Ulloa, por ahí lo vi. Bienvenido, hermano Dani. Hermana Laurita también, muy bienvenidos. Entonces, si ustedes se fijan, hermano,
¿Cuál era la lucha del apóstol Pablo en el primer siglo? De que el verdadero evangelio se estaba distorsionando. Lo habían distorsionado. Y Pablo es claro, dice, no hay dos evangelios, no es que haya otro evangelio, solo hay uno. Pero hoy día, sí, por esa necedad de ustedes, hermanos gálatas, que están permitiendo que algo diferente ya se les esté enseñando y que ustedes están asimilando enseñanzas diferentes al verdadero evangelio, ustedes están experimentando algo que no es genuino, no es genuino. Entonces, esto es lo que acabamos de decir con respecto hoy día al cristianismo. ¿Ya? Podríamos cambiar cristianismo y hablar de evangelio, al igual que aquí en la palabra, ¿ya? Entonces, el verdadero cristianismo es el genuino, es el que tiene que ver con el que se nos fue enseñado en la palabra de Dios. Pero hoy día se perturba el cristianismo y se le da énfasis de diferentes maneras y en diferentes cosas o personas, ¿ya? No entendiendo de que la idea de Gálatas, la idea, hermano, de Colosenses, la idea de Éfeso, de la carta a los Efesios, y de cada carta, de todo el Nuevo Testamento, y si fuéramos un poquito más allá de toda la Biblia, es que nosotros tenemos que girar siempre en torno al Señor, en torno al Señor Jesucristo. Ya, Él debe ser suficiente para nosotros. Ya, no necesitamos nada más que a Jesús, el Señor y a su obra, a Jesús como Dios, ¿no? No necesitamos añadirle nada, ¿sí? Él es suficiente para nosotros, Él es nuestro todo. Y esto es muy importante. Si perdemos este enfoque, hermanos, comenzamos a alejarnos del centro del Evangelio, del centro del verdadero cristianismo, ¿ya? Entonces, tristemente hoy en día tenemos que hacer la diferencia entre un cristianismo, porque vuelvo a decir, hermano, hoy día mucha gente se autodenomina cristiano. De hecho, y si yo le digo a otra persona, no, que usted no es cristiana, la gente se va a ofender y me dice, no, ¿cómo tú me puedes decir si yo creo en Cristo? ¿Ya? Y sigo a Cristo. Claro, pero si lo haces a tu manera o crees en Cristo a tu manera, cualquiera puede ser cristiano. Pero el punto es que si crees en Cristo como Él dice que creamos en Él, seguimos a Cristo como Él dice que quiere que le sigamos, eso marca una diferencia. Y creo que usted está de acuerdo conmigo en que marca una inmensa, inmensa diferencia. Jesús es la razón, ¿ya? El Padre envió a Jesús, Jesús vino, se ofrendó a sí mismo, el Espíritu Santo ha venido a confirmar, al venir a habitar en nosotros y darnos la capacidad de entenderlo, asimilarlo. Por lo tanto, el Dios triuno gira y la esencia de todo su actuar con nosotros se basa en esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, por eso le alabamos, por eso le damos gracias, por eso tenemos acciones que muestran nuestra gratitud, que es lo que hemos estado viendo en estos últimos estudios. Y hoy día entramos al tercer canal de nuestra adoración, o sea, de nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos ante este Dios majestuoso, ante su dignidad suprema? ¿Cómo reaccionamos ante tal obra magnífica, sublime, ya, e inefable, porque es inefable la obra de Dios en favor de nosotros? ¿Ya? ¿Cómo reaccionamos? Con adoración. Y esta adoración se manifiesta a través de canales. Ya vimos la alabanza, vimos la acción de gracia y hoy entramos al servicio. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 27. Vamos a leer aquí un versículo, las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Hechos 27, 23, si lo pueden buscar. Aquí Pablo va rumbo a Roma, ya arrestado como preso. ¿Ya? Va en el barco, se levanta una tremenda tempestad y Pablo le testifica a todos los que iban ahí arriba de ese barco. Le dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Ya? Obviamente, ¿de quién es Pablo? No es del ángel de Dios, es de Dios, ¿sí? ¿Y a quién sirve Pablo? No es al ángel de Dios, sino a Dios. ¿Ya? El énfasis y el enfoque de quién soy y a quién sirvo está sobre Dios, no sobre el ángel. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿ya? Nosotros no servimos a los ángeles, ¿ya? Nosotros servimos al Dios de los ángeles.
Pero miren qué maravillosa la expresión que usa Pablo hablando de Dios. Dice, de quién soy y a quién sirvo. ¿Sí? De quién soy y a quién sirvo. Lo repito de nuevo. De quién soy y a quién sirvo. Pablo está definiendo toda su vida, todo lo que él es, lo está definiendo en estas dos frases, por dividirlas. De quién soy y a quién sirvo. ¿Cómo definiríamos nuestra vida? ¿Cómo yo definiría mi vida? Eh, Creo que la mejor forma de definir la vida de un cristiano es esta. Un cristiano y una cristiana es alguien que es de Dios y que le sirve a Dios. ¿Ya? Eh, Fíjense, es lo que soy, lo que hago. ¿Sí? ¿Quién soy y cómo actúo? Mis acciones. Lo que soy y mis acciones. Todo es por Dios y para Dios. Eso está diciendo Pablo. Eso significa de quién soy y a quién sirvo. ¿Ya? Vuelvo a decir, es una frase o dos frases ya, de quién soy y a quién sirvo, tan cortita, pero que explican tan bien el enfoque de vida de este hombre. ¿Ya? Y un paréntesis con respecto al apóstol Pablo, hermanos. Eh, es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, comprendamos que el apóstol Pablo tiene una importancia especial, ¿no? En el Nuevo Testamento. Eh, y, y mucho de lo que tenemos revelado en el Nuevo Testamento es por medio de él. Sin embargo, es un error creer que él era más especial que los otros. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿ya? Porque cuando se cree eso, se le da una relevancia al apóstol Pablo que yo creo que si él nos escuchara, nos corregiría. Él nos diría, no, no, se están equivocando. Aquí el centro de esta cosa no soy yo. Yo no soy el enfoque. El enfoque es de quién soy y a quién sirvo. Él es el enfoque. No, 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 ustedes se están equivocando. Entonces, se pone un sobreénfasis, ¿ya? Y cuando uno habla del apóstol, siempre tiene que hablar, y el que escucha sobre el apóstol Pablo, siempre tiene que escuchar, y ambas acciones tienen que hacerse entendiendo que Pablo solo fue un instrumento en las manos de Dios, ¿sí? De tal manera que jamás Pablo opaque, o la persona de Pablo y su enseñanza opaquen aquel que era el centro de la vida de Pablo y es a quien Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque le pertenecía a ese ser y porque servía a ese ser. Su existencia estaba dependiente de ese ser y era para ese ser. Y ese ser es Dios. ¿Ya? Y aquí es muy importante porque hoy en día se habla mucho del apóstol Pablo y de sus enseñanzas. Y ustedes lo van a escuchar muchas veces, ¿no? De hecho, nosotros mismos, yo ahora mismo voy a seguir citando, voy a decir el apóstol Pablo, pero porque al Espíritu Santo le plació que fuera Pablo. Pudo haber sido cualquier otro, hermanos. ¿Ya? Sin embargo, el Espíritu Santo tenía a Pablo como enfoque, decidió usarlo a él, pero la gloria siempre debe ser al Dios de quien Pablo era y a quien servía. Esa es la idea de Pablo. Aquí le está diciendo a la gente que tienen miedo que se van a morir porque va a hundirse el barco. Y él les dice, hey, tranquilo, ya, porque hoy día estuvo conmigo el ángel de Dios. ¿Sí? El ángel de Dios. Pero aquí lo importante no soy yo, sino que el importante es de quién soy y a quién sirvo. Él no se va a perder ninguna vida. ¿Ya?
La idea entonces es que, para cerrar este paréntesis, el apóstol Pablo, espero que entiendan la idea sí, que acabo de dar, ¿no? De que Pablo no es aquí el realce, hermanos. Cada vez que citamos al apóstol Pablo tenemos que ser cuidadosos de entender eso, ¿sí? De entender eso, ¿ya? Él fue solamente un instrumento. Fue especial, ¿por qué? Porque Dios lo usó. Cada personaje en la Biblia fue especial porque Dios lo usó, ¿sí? Porque Dios se manifestó en él. Eso hace que alguien sea especial. ¿Por qué usted es especial? Porque Dios puso sus ojos sobre usted, porque Dios lo salvó, Dios la salvó, Dios lo hizo su hijo, Dios la hizo su hija. Eso le da importancia a usted y me da importancia a mí. Es Dios. Si sienten algunos bombazos, no piensen que hay protesta, ¿no? Llegó ya la mercancía, tristemente, por acá. ¿Ya? Son los fuegos artificiales antes de Año Nuevo. Entonces, volvemos a nuestro punto. Tiene todo que ver con Dios, hermanos, pero es tan fácil, hermanos, ceder a la tentación de caer, de dejar caer nuestra mirada del Señor a los hombres. Y eso pasa también con los escritores bíblicos, hermanos. ¿Ya? Hay veces que yo he escuchado a cristianos hablar del apóstol Pablo un poco menos, casi como si él fuera el Mesías. ¿Sí? Y se olvidan de partida de que hay otros escritores de la Biblia, ¿sí? Que hay otro teólogo que fue tan profundo, o incluso según algunos más profundo que el mismo Pablo, que fue el apóstol Juan, pero se enfocan en Pablo. ¿Ya? Se hacen llamar cristianos paulinos, ¿ya? En fin, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Espero que quede claro más o menos el énfasis que quiero dar a todo esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del apóstol, por ejemplo, aquí sencillamente estamos viendo que el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo, que fuera el apóstol Pablo, que nos diera este testimonio, ¿ya? Pero aquí Pablo claramente nos muestra el centro de su vida, la razón por la cual existe, y es Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que era de Dios él, y era a quien él servía. La pregunta, mis queridos hermanos, como cristianos, ¿tenemos ese mismo enfoque? ¿Sí? Es un buen lema, ¿no? Eh, de quién soy y a quién sirvo, ¿ya? Así que, pero de nada sirve, tampoco de nada sirve que sea un, solamente un lema, ¿no? La idea es que vivamos eso, que vivamos eso. Bien, pero aquí comenzamos a ver el ejemplo de Pablo con respecto al servicio. Pablo dice, ¿a quién sirvo? Pablo servía. Ahora, aquí va la pregunta gran. ¿Cómo le servía? Se nos vendría a la mente pensar, ¿cierto?, que en su apostolado, ya él era apóstol, por lo tanto, ese don ministerial, ese don que Dios le había dado, con ese don él servía a Dios. Y correcto, no está equivocada ese enfoque, pero solamente estaba enfocado en eso, ¿ya? Eh, Hermanos queridos, el tema del servicio a Dios parte en el Antiguo Testamento manifestado a través de las famosas ofrendas cultuales que se hacían, de culto, ¿ya? De liturgia antigua, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes la costumbre que hizo Abraham, ¿no? Donde paraba Abraham, ¿qué es lo que hacía? No sé si se recuerdan. Levantaba un altar, ¿cierto? Altar. ¿Qué significaba ese altar? Que él iba a honrar a Dios, iba a adorar a Dios, ya iba a dedicar algo a Dios, ¿sí? Entonces los seres humanos iban haciendo altares a medida que iban viviendo en el tiempo de los reyes, ¿sí? Estaban los famosos altares, ya eh, que muchos hicieron en los lugares altos, ¿no? Y que terminaron transformándose en, en cultos paganos, ¿sí? Y se lee que un rey bueno iba y destruía los famosos lugares altos, ¿no? Se derrocaba, se botaba todo eso. ¿Por qué? Sencillamente porque tal vez en algún momento fueron dedicados a Dios, pero después terminó todo, como diríamos chileno, chacreándose, ¿no? Echándose a perder, desviándose y terminaban al final en un culto y en un servicio a dioses paganos, ¿ya?
Seguimos adelante. Todo el tema de servicio en el Antiguo Testamento se enfatiza sobre el sacerdocio ya levítico. Ellos eran los que servían en el templo, servían a Dios en el templo. Cada familia tenía su propia labor. Estaba el sumo sacerdote que tenía su labor, los sacerdotes que tenían sus labores y los levitas ya de tercer nivel que también tenían sus labores. Y todo eso tenía que ver con el culto que se honraba y se dedicaba a Dios. Ya, y a eso se le llamaba servicio, ¿sí? El servicio del culto, servicio de la adoración, si pudiéramos llamarle de otra manera, ¿ya? Ahora, llega el Nuevo Testamento y usted y yo sabemos que todo el sacerdocio levítico hoy día ya no está vigente. Bueno, para los que creemos y comprendemos la palabra de Dios como ella habla, ¿no? Pero usted, me imagino que sabrá que hay muchos cristianos, tristemente, que hoy día están dedicados a querer ser sacerdotes levitas, ¿no? Queriendo volver a realizar todo lo que hacen los judíos, ¿ya? Y eso no es otra cosa que volver al mismo problema de los Gálatas, hermanos, y hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿ya? Hoy día nosotros no necesitamos un culto levítico, no necesitamos un servicio sacerdotal como el de los levitas. Primero, porque hoy día todo nuestro servicio a Dios parte de una realidad espiritual. La vimos, ¿no? Dios busca adoradores, ¿sí? Que le adoren en espíritu y en verdad. Y examinamos ese pasaje donde espíritu y verdad nos habla de algo ya sobre todo lo humano, lo terrenal, lo físico, que está por sobre aquello, que nace de lo más profundo del ser, que es algo completa y absolutamente transparente, real, ya sincero, ya, y que no está sujeto a nada, nada físico, ni a templo, ni a rituales, para nada, no. Está por sobre la realidad hoy en día, en la iglesia del Señor está por sobre todo esto, ¿ya? Y hoy día nosotros entendemos que la idea de servir a Dios entonces ya comienza en la perspectiva a cambiar. La iglesia nace y cuando nace la iglesia ya se empieza a manifestar físicamente, geográficamente, todos sabemos que fue ahí en Jerusalén, ellos comenzaron a juntarse, para ellos era su vida, ¿sí? Era su vida. Ellos eran salvados y después que eran salvados se bautizaban, porque el bautismo era la forma en que ellos demostraban que su confesión de fe era real. Ellos no hacían la famosa oración de fe, ¿sí? A ver, repite conmigo, no, ellos no hacían eso. No estamos diciendo que esté malo, ya, si se hace correctamente el tema de la oración de fe, por supuesto, se puede hacer, ya, pero si no se hace correctamente no sirve de nada. Lo hemos visto también en nuestro estudio, ¿no? No, ellos no usaban ese sistema de la oración de fe, ¿sí? Esa oración que se repite. Ellos usaban el bautismo. Ellos creían y al otro día o el mismo día eran bautizados. El bautismo era, ¿sí? Claramente la evidencia de que la fe de ellos era sincera, de que de verdad lo estaban haciendo de corazón. Aparte que en ese tiempo, no en todos los tiempos, pero en varios momentos, especialmente en los momentos de persecución, ser cristiano y bautizarse era sonreírle a la muerte, ¿sí? Es lo que pasa hoy día con muchos lugares, especialmente en los países comunistas y en los países musulmanes, donde si el tema de la ley musulmana está fuerte y vigente en ese país, lo más probable es que si sepan que algún ya coterráneo de ellos, si algún pariente de ellos ha recibido a Jesús y se ha bautizado, significa la muerte para ese nuevo cristiano. Comienza una persecución, va a depender también del país, de las normas que haya en esos países. Así que, hermanos queridos, ¿qué hacían los cristianos al principio? Creían en el Señor, le entregaban su vida al Señor, se arrepentían de sus pecados, se bautizaban para evidenciar que su fe era real, que su entrega era real. ¿Y qué comenzaban? Y ellos decían, ¿y ahora qué? ¿Ya ahora qué? Ahora tenemos que seguir creciendo. Los apóstoles nos tienen que enseñar. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo, nuestro gran y maravilloso Dios y Salvador? Bien, juntémonos. Vamos, ¿dónde nos juntamos? Juntémonos en el templo. Oremos, ya, es muy importante orar. Oremos.
Ya, ya. ¿Y dónde nos juntamos? ¿Qué les parece si nos juntamos en la casa de tal hermano a almorzar? Listo, almorcemos allá y mientras almorzamos vamos compartiendo. Ya, y para eso están los 12. Los 12 nos van a enseñar y los 12 comenzaron a enseñar todo lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. Y la vida de la primera iglesia fue esto, nada más que esto. Todo lo que ellos hacían giraba en torno a esto, a poder estar juntos y seguir aprendiendo, a poder estar juntos y poder seguir creciendo. Ya, como diría el apóstol Pedro en su segunda carta, muchos años después, crezcan en la gracia, ¿sí? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el énfasis, ¿ya? Clarito, clarito de quiénes eran los cristianos del primer siglo, hermanos, ¿ya? Y todo giraba en torno a eso. Ahora, ellos no tenían una iglesia formada como la nuestra, o como las nuestras, ¿ya? Por lo tanto, la esencia de la iglesia comenzó no precisamente como hoy día nosotros hacemos nuestros cultos, ¿ya? Esto es muy importante que lo entendamos. No se imaginen ustedes que llegaba el día domingo, se levantaban los hermanos, ¿cierto? Se lavaban la carita, decían, ya familia, todos a pintearse porque tenemos que ir al culto, ¿ya? Entonces caminaban al culto, llegaban a la iglesia y ahí está el hermano portero. Hermano, bienvenido, bienvenido, venga pase a la casa del Señor, ¿ya? Y usted entraba ahí, oraba, ¿sí? Y ahí estaban las banquitas y adelante estaba el púlpito, esa cosita, esa tarima grande, ¿cierto? Que está allá al fondo. Y ellos llegaban y se sentaban y si usted llegaba a la hora, entonces ya miraban el reloj de arena que tenían, decía ya hora de comenzar el culto, bien, y se subía a esa tarimita, ¿cierto? Un hermanito, una hermanita, y decía, hermanos, tocaba la campanita, hermanos, vamos a comenzar nuestro culto en el nombre del Señor, este día domingo, nuestro culto de adoración, de alabanza al Señor. Ya, así que vamos a orar, y todo eso, eso no era así, ¿ya? No fue así hasta muchos siglos después, ya mucho tiempo después. Al principio llegaban, ya, ¿dónde nos vamos a juntar? Del día anterior ya sabían dónde se iban a juntar, en tal lugar, ¿sí? Y todos se iban a ese lugar, o también pudo haber sido, y no está escrito aquí en la escritura, como eran tantos, que se hayan dividido, lo más probable, ¿ya? El Espíritu Santo no nos deja claro eso, pero sí que se reunían, que estaban juntos, ¿ya? Y se saludaban y conversaban entre ellos, y llegaba un momento en que seguramente, ¿ya? El apóstol, uno de los apóstoles decía, ya, miren, hoy día vamos a entrar a este tema. Y ellos comenzaban a escuchar, a escuchar, a escuchar, se detenían, ya lo más probable es que hacían preguntas y había ¿cierto? Una interrelación entre ellos. Ya en algún momento, espontáneamente, se tomaba un momento, ¿cierto? En que se hacía una pausa y espontáneamente alguien decía, uy, qué maravilloso todo esto, alabemos al Señor, y el hermano levantaba sus manos y comenzaba a entonar un canto improvisado o un canto que tal vez ya habían aprendido, ¿ya? Lo acompañaban algunos hermanos, pero hermanos, no significaba que ahí decían, ya, hermanos, vamos ahora, toca la alabanza, vamos a cantar el himno tanto, o vamos a cantar, no, no, era todo muy espontáneo, hermanos, ya, muy, muy espontáneo. Ahora, ¿es malo que hoy día haya una norma dentro de nuestro culto? No, no es malo, pero jamás, jamás la idea es que las normas nos impidan expresar lo que la iglesia tiene que expresar, ¿ya? Por lo tanto, no había un de que le dijera al hermano coordinador, el próximo domingo está el hermano, ¿ya? O la honra para este jueves en el culto es de nuestra hermana tanto. Ay, uy, el Señor me honró, voy a ir a servir al Señor en eso, ¿ya? Y el hermano, la hermana encargada, es el apóstol Jacobo, ¿cierto? Así que, ya, sí, predica bien el apóstol Jacobo, listo. Entonces el apóstol Jacobo dice, bien, el Señor me honró con compartir la palabra el día domingo. Ellos no decían nada de eso, todo eso es lenguaje nuestro, hermano, ¿ya? Es nuestro lenguaje evangélico, ¿sí? Protestante, cristiano, después de muchos años, ¿ya? Ellos no. Entonces, para ellos no significaba servir al Señor porque iban a coordinar. Para ellos servir al Señor no significaba que ellos iban a compartir la palabra. Eso, para ellos no. Ellos decían, servir al Señor no era así.
O tal vez sí, pero era parte de, ¿ya? Era parte de. Para ellos servir al Señor significaba cualquier acción con la cual ellos podían honrar a Dios, ¿sí? Cualquier acción con la cual podían honrar a Dios. ¿Qué significaba eso? Ellos sabían que si servían a un vecino que estaba necesitado y lo hacían para el Señor, estaban sirviendo al Señor. Ellos sabían que si podían ayudar a algún enfermo, eso que estaban haciendo era un servicio al Señor. Servían al Señor de esta manera. Su servicio era absolutamente práctico, ¿sí? Del día a día, de la circunstancia a la circunstancia, ¿ya? Recuerden que ellos no tenían templo. En el templo que se reunían era el templo judío. Y se reunían en un pórtico porque era el lugar donde podían tener acceso ellos, ¿ya? El problema estaba que justamente dentro del templo había un patio que era el patio de los gentiles, que era el lugar donde podían llegar gentiles. Al principio no tuvieron problema, porque todos los nuevos convertidos, hermanos, eran judíos de otras naciones, pero eran judíos, entonces no tenían ningún problema para acercarse al templo. Pero cuando comenzaron a convertirse gentiles, ¿sí? Como por ejemplo en Antioquía, o como el caso de los samaritanos. Imagínense un hermano de Judea, ya que viaja a Galilea, cruza por Samaria y se encuentra con que hay una iglesia ahí cristiana, porque eso ocurrió, ¿no? Recuerden que el Señor produjo un tremendo avivamiento a través de Felipe en Samaria, ¿ya? Y se encuentra, oh hermano, y ustedes son samaritanos, sí, tú eres judío, sí, pero somos hermanos en Cristo, gloria a Dios. Hermano, mira, te invito el próximo domingo para que vengas conmigo al templo. ¿Usted cree que el samaritano lo iban a dejar entrar al templo de los judíos? Nunca jamás, pues si era samaritano. Todo lo contrario, todos lo iban a mirar y tal vez por su vestimenta, su forma de hablar, este es samaritano que está haciendo aquí. Entonces, el hermano iba a invitar al hermano samaritano, el hermano de Judea, iba a invitar a su hermano samaritano, no al templo, porque el templo era judío. ¿A dónde lo iba a invitar? Lo iba a invitar a la casa donde se reunían con los hermanos. Ahí sí, ahí lo iban a recibir, ni se iban a preocupar de que era samaritano, lo iban a abrazar, lo iban a besar, 2 besos, listo, siéntate aquí, compartamos la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿cierto? ¿Y quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. Y todo lo que usted se imagina, ¿cierto? Con nuestra perspectiva muy, muy cristiana de este siglo y del siglo pasado, ¿ya? Así que esa era la realidad, hermanos, la realidad. Entonces, luego ya ellos se comenzaron a ver problemas en juntarse en el templo, era obvio, ¿ya? Por eso ellos, ¿qué es lo que hacían? Se juntaban en el templo para orar, o tal vez solo para reunirse, ¿no? Pero ya cuando comenzaron a tener problemas, ellos seguían, y desde siempre, se juntaron en las casas, ¿ya? Nunca tuvieron la perspectiva de tener un templo, ¿ya? Hermanos, vamos a hacer una ofrendita para poder construir un templo. ¿Ya? No, ellos no tenían esa perspectiva, no la tenían. Por lo tanto, el servicio que ellos daban al Señor siempre era en lo práctico, en la vida práctica. Era ver a un hermano necesitado y decirle, toma hermano, una bendición de parte del Señor para que te puedas firmar con tu familia. Pues gracias hermano, que el Señor te bendiga. Bueno, que te bendiga a ti también, ¿cierto? Eso era lo que hacían, su accionar. En todo lo que hacían, lo que realizaban, al enfocarse en Dios, ellos honraban y servían a Dios de esa manera. ¿Qué hacía Pablo cuando Pablo dice a quién sirvo? Obviamente él tenía un trabajo específico como servidor de Dios, que era el apostolado, predicar la palabra. Pero esto no solamente lo hacía Pablo, esto lo hacían, no solamente lo hacían los apóstoles. Usted sabe que esto lo hicieron gente que no era apóstol, ¿sí? Como Esteban, un tremendo predicador. Duró poquito, el Señor quiso llevárselo, ¿no? Yo en ese tiempo le he dicho, Señor, pero ¿cómo se te ocurre llevar a Esteban? ¡Llévame a mí! ¿Ya? Sí, llévame a mí, yo no soy tan bueno como Esteban. ¿Ya? Esteban tiene poder, tiene unción, yo soy del montón, llévame a mí, Señor. Pero Dios quiso llevarse a Esteban. Dios quiso llevarse a Jacobo, otro, uno de los íntimos. Pucha, Señor, ¿para qué estuviste tanto tiempo íntimo con Jacob si iba a durar tan poco? ¿Ya? Esa es una visión humana nuestra. La visión de Dios es diferente. ¿Sí? Recuerden que para Dios lo más importante es que estemos con Él. Eso es lo más importante para el Señor. ¿Sí? El resto de todas las cosas que nosotros podamos hacer, mis queridos hermanos, es sencillamente honrar a Dios. ¿Ya? Pero ninguno de nosotros es indispensable en la obra del Señor. Ninguno. Dios se llevó a Jacob y Dios tenía otro hombre, ¿sí? Que iba a hacer la labor de Jacob.
donde tuviera que ser necesario. Dios se llevó a Esteban y Dios tenía a alguien que iba a poder cumplir la labor de Esteban donde fuera que estuviera. ¿Sí? Lo mismo. Por eso la cantidad de gente, ¿sí? Como compartíamos con mi hermano Norman, ¿no? ¿Se acuerda, hermano Norman, lo de el mundo no era digno? ¿Cierto? No eran dignos del mundo, este mundo, demasiado altos para estar aquí en el mundo. Entonces el Señor se los llevaba. Punto. Así de sencillo. ¿Ya? Que mi hermano Norman compartía esa palabra conmigo cuando estuvimos juntitos allá. Basado ya en hebreo, ¿no? Entonces, hermanos, el servicio es muy diferente. Y sobre esto vamos a estar hablando con la ayuda del Señor el día de hoy. ¿Sí? Y si no alcanzamos, seguiremos el próximo lunes. El servicio cristiano, entonces, hermanos, tenemos que partir diciendo, es accionar en honor a Dios. Que lo que yo hago, que mi hacer cosas, ¿ya? Sean un manifiesto deseo de que Dios sea agradado. Eso termina siendo realmente el servicio cristiano. Es mucho, mucho más, hermanos, ya, que solo predicar en el culto, que solo coordinar en el culto, que dirigir la alabanza en el culto, ya, que liderar un grupo. Se han, se han fijado que hay veces que usamos este lenguaje, decimos, el Señor me llamó a servirle, ¿sí? Me llamó a servirle. O cuando viene un profeta le dice, el Señor te llamó a servirle, hermano, hermana. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Ah, me van a dar un cargo en la iglesia. Me van a hacer pastor. Ah, me van a hacer evangelista. ¿Ya? Me van a hacer líder de música. Eso. Se nos viene inmediatamente servir a Dios con respecto a esto. ¿Ya? Y no nos estamos dando cuenta que el servicio cristiano no tiene solo que ver con eso. Tiene que ver con eso, por supuesto, pero no solo con eso. Servir a Dios tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Y esto es muy importante, ¿ya? En el Nuevo Testamento no encontramos ya ningún enfoque de un servicio estricto como lo tenían los levitas, exclusivista. Ya lo vimos. Pedro dice que todos los hijos de Dios, miren, a todas las caritas que estoy viendo, y las que no estoy viendo porque están, ¿cierto?, solamente escuchando. Y aún a los hermanos que no van a poder estar hoy día, que son parte de nuestro grupo de estudio. ¿Ya? Todos hijos del Señor, todas hijas del Señor. Bien, todos nosotros somos sacerdotes. Sacerdotes y sacerdotisas para nuestro Dios. ¿Sí? ¿O no? Todos somos sacerdotes. ¿Ya? Todos somos sacerdotes. Ahí está. Voy a nombrar algunos nombres. Espero que no se sientan los otros de los que no nombre. ¿Ya? Por ejemplo, mi hermana María. Ahí hay una sacerdotisa del Señor. ¿Sí? Por acá, ahí está Kevin, un sacerdote del Señor. ¿Ya? Y no voy a seguir nombrando para que nadie se sienta. ¿Ya? Todos ustedes, cada uno de nosotros. Ya, hermana, mira, ya también la sirva al Señor. Ya, listo. Ya. Ahí sí. Hermanos queridos. Sí, la hermana Virginia también que está escondida ahí. Ya. Y la hermana Manoleo, no sé si se fue, pero se haya ido, todavía esté con nosotros, un sacerdote del Señor. Y así sucesivamente, hermano. Somos todos un pueblo de sacerdotes, ¿cierto? Por lo tanto, todos tenemos la misma forma de servir al Señor. Y en el sentido del sacerdocio es ser representantes de Dios aquí en la tierra. Eso hace un sacerdote, ¿ya? Un sacerdote se pone entre Dios y los hombres y está representando a Dios por un lado, pero también está representando al ser humano. Está entre los dos, es cierto, es el que intercede ahí, el que está, el que se pone delante de Dios para interceder por su gente, un sacerdote, ¿ya? En ese sentido, todos nosotros somos sacerdotes, todos podemos orar a Dios, todos podemos buscar al Señor e interceder por nuestros hermanos y aún por aquellos que no son nuestros hermanos, que son aquellos perdidos, por los cuales tenemos que orar, como dijera el apóstol Pablo, orando por todos los hombres, no solo por los creyentes y nuestros hermanos, sino por todos los hombres. Hagan oraciones, acciones de gracias, ruegos, súplicas por todos los hombres. Ahí estamos, hermanos, sirviendo a Dios. Estamos accionando, ¿cierto? Estamos haciendo algo con el fin de honrar a Dios, ¿sí? Con el fin de honrar a Dios. Primera de Timoteo, para que lo leamos, mis queridos amigos, ¿ya?
capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros actuamos como sacerdotes, estamos, ¿cierto? Y estamos intercediendo, estamos sirviendo a Dios. Y miren qué maravilloso esto. Esto es tan importante, hermano, como tenéis que predicar el día domingo o tenéis que predicar en la semana. Yo sé que alguien dirá, pero ¿cómo tú, hermano, puedes decir que la intercesión es lo mismo que hablar la palabra del Señor? Si tú mismo has dicho que no hay honra más grande que predicar la palabra del Señor. Bueno, todos nos equivocamos, pues, hermano. Yo también me he equivocado. ¿Ya? eh, es el honor, ¿cierto? Al hablar con la gente, no hay honor más grande que compartir la palabra del Señor. Eso no significa que predicar sea lo más noble y lo más glorioso. Hay gente que, hermano, aunque usted no lo crea, hay cristianos que tal vez nunca, jamás nunca se van a subir a un púlpito. Es verdad, aunque usted no lo crea. Nunca se van a subir a un púlpito a compartir una palabra, ni a coordinar. Pero son gente que día a día sirve al Señor. ¿Y cómo sirve al Señor? Cuidando que todos sus actos honren y agraden a su Dios. Que todos promuevan gloria a su Dios. Eso es servir. Ese es el verdadero servicio, ¿ya? Entonces, el servicio cristiano no es una mera acción. Vuelvo a decir, como predicar en el culto, ya, como coordinar en el culto, como liderar un grupo. Ya, ahora voy a estar a cargo de un grupo pequeño. Bien, voy a ser como un mini pastor. Ahora sí, al fin voy a servir al Señor. No, ese es una forma de expresarnos equivocada, hermanos. Ya, equivocada. Servir al Señor es mucho más que eso, ¿ya? Pero fíjense cómo esto aparentemente le trae más gloria, no a Dios, sino al hombre. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Porque es re honroso estar arriba, en esa tarimita, ¿no? Ahí arribita. Oh, me honró el Señor. Pero ¿de dónde viene esta mentalidad? Viene de creer que esa tarimita, ¿no? Es especial, ¿sí o no? Ahí está la presencia de Dios. Es como el arca del pacto, ¿ya? Y si yo me subo a ese lugar, estoy accediendo a un lugar especial, ¿ya? Porque ahí es donde Dios se manifiesta. La pregunta, ¿y en el resto del lugar donde estamos reunidos no se manifiesta? Es bueno preguntarnos esto. La pregunta es de dónde sacamos que el púlpito era el lugar santo y el resto del lugar no. ¿Quién hace santo algo? La presencia de Dios, ¿no? Eso es lo que hace santo un lugar. De hecho, el templo, ¿por qué era santo? Porque Dios lo santificaba. ¿Sí? ¿Por qué los utensilios en el templo eran santos? Porque la presencia de Dios los santificaba. ¿Por qué el cielo es santo? Porque Dios habita ahí. Si Dios no habitara en el cielo no sería santo. Y entendiendo que estamos hablando del tercer cielo, del lugar donde Dios habita, porque no de este cielo que nosotros vemos físicamente, ¿no? El lugar donde Dios está es santo. Y Jesús, que es Dios, prometió que estaría donde 2 o 3 se reunieran en su nombre. Y eso es fantástico, maravilloso, porque significa que el Señor está ahí cuando un matrimonio está reunido en el nombre del Señor. ¿Sí? Como el caso del hermano Norman, mi hermana Miriam, mi hermana Tere con mi hermano Leo. Si es que el hermano Leo todavía está, si no, hay lamentablemente a una sola, no. Lo siento, hermana Tere. Pero el Señor está reunida con todos nosotros, así que de forma maravillosa el Señor está con nosotros. Con hermano Marcelo, la hermana Sandra, en fin. Bien, está mi hermana María con su hija, la hermana Virginia. Están reunidas en su nombre. ¿Ya? Entonces, ahí está el Señor. Y es esa presencia del Señor la que santifica el lugar. Por lo tanto, el lugar santo no es el púlpito, como se le llama. Es todo el lugar donde están sus hijos. ¿Sí? Espero que estén de acuerdo conmigo, porque si no estamos re mal. ¿Ya? Aparte que lo hemos visto. ¿Quiénes son el templo del Señor? El templo del Señor realmente somos nosotros.
¿sí? Individualmente y cuando nos juntamos. Recuerden, lo vimos en una clase, las dos perspectivas del templo, donde Dios habita, porque el templo es donde Dios se manifiesta y donde Dios habita. Yo, Pablo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya, o sea, yo solo ya soy templo. Pero cuando yo me reúno, como lo estamos haciendo hoy, cuando me reúno físicamente, ¿cierto? Es como que soy también una piedra que se junta con otra y todos juntos formamos el templo del Señor también. ¿Por qué? Porque ahí en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, habita la presencia de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos comenzamos a darnos cuenta de que hay muchas costumbres que hemos adquirido y que no son precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, se cree que ese lugar especial, el púlpito, como se le llama, esa tarimita, ¿no? Ese lugar es un lugar muy especial. Entonces, no se puede subir a él sin una vestimenta correcta. No se puede subir a él si no has tenido un tiempo de oración, ¿ya? Porque si subes a él, no estando en condición, capaz que te mueras, como en el lugar santísimo, ¿no? Y te mueres nomás. Entonces la gente hasta hay cristianos, no tienen ni idea de la cantidad de gente cristiana que le tienen pavor a acercarse al púlpito, ¿ya? Yo he visto, hermanos, en mi vida cristiana, que llevo algunos añitos, ya son hartos añitos que llevo, 37 años de militar en iglesias cristianas. ¿Cuántas veces vi hermanos subiendo por esa escalinita, ¿cierto? La escalinata que ya, gritando, ¿ya? Y yo no me estoy burlando de ellos, hermanos, pero sí tengo que ser sincero y directo con respecto a la palabra. Le doy al tiro la palabra a mi hermano Marcelo y a mi hermana Sandrita, no sé cuál de los dos. Ya, y los he visto tiritando, ¿cierto? Oh, y suben arriba y se quedan sin palabras y se ponen a llorar y toda la iglesia, aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso, sí, Señor, revélate tu hijo. Y mi pregunta es, ¿por qué cuando se subió a ese lugar y por qué la presencia de Dios no la percibió antes? ¿Por qué no? ¿Por qué no la percibió cuando entró? ¿Saben que esa misma actitud deberíamos tener cuando entramos, especialmente cuando llegamos tarde a los cultos? Y cuando ya está encendido el culto, como se dice, ¿sí? Y ahí está manifestada la presencia de Dios de una forma palpable, nosotros deberíamos tritar de la misma manera. Pero ¿saben por qué se produce eso? Por una mala enseñanza. ¿Y por qué? Porque llegamos a nuestras iglesias, ¿sí? Cuando por primera vez llegamos y comenzamos a adquirir las costumbres que tenían esa gente antes de, ¿sí? La mayoría de nosotros dijimos, la primera vez que dijimos aleluya, dijimos esa palabra sin tener idea de lo que significaba. En mi experiencia, hermano. Yo dije amén al poquito tiempo que empecé a ir a la iglesia. Me refiero a una comunidad, ya a una iglesia local. Pasaron años que yo por primera vez entendí lo que significaba amén. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿por qué cuando subo a ese lugar siento esa presencia tan especial de Dios? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué a ese lugar solamente puede subir una élite? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el lugar consagrado. Pero eso, hermanos, no tiene ninguna relación con la verdad del Nuevo Testamento. Eso tiene que ver con el antiguo pacto y ya no tiene que ver con nosotros. Mi hermano Marcelo, mi hermana Sandrita, uno o dos, por favor. ¿No? Vaya. El que se arrepiente se salva, hermana. Entonces, y lo mismo pasa, hermanos. Cuando en el horario del culto, ¿sí? Hay cultos que parecieran que fueran más potentes que otros. Dígame que no es así. ¿Cuándo el culto más potente? El domingo. ¿Sí? El domingo. ¿Y por qué? Porque hay más hermanos, porque ahí predica el pastor, porque ahí tenemos un invitado. ¿Por qué? ¿Y el día jueves? ¿O el día martes? ¿Y por qué pareciera que no hubiera presencia de Dios cuando son los estudios bíblicos? ¿Sí? Por eso hay gente que no va a los estudios bíblicos porque dicen que son aburridos. No hay presencia de Dios. No hay mover de Dios ahí. Todos sentados, escuchando, y más encima hay algunos que levantan la mano y opinan, ¿sí? Sin ningún temor a nuestro Dios, que estamos en la presencia de un Dios santo, y ese Dios santo ya no le tememos, ya no saben que son gusanos delante de la presencia del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, todo este idioma, todo este lenguaje es absolutamente
y permítanme que se los diga, hermano, con todo respeto, es un tema religioso. La presencia de Dios está siempre cuando nosotros nos reunimos. Si yo la palpo, si yo no la palpo, no es problema de Dios, es problema mío. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos la alabanza, yo les motivaba a lo siguiente. No esperen sentir algo para alabar al Señor. Alábenlo porque Él es digno, porque Él lo merece. ¿Sí? Yo no necesito sentir algo. Yo no necesito sentir la presencia de Dios tocándome, soplándome. Todas esas cosas pueden ocurrir y el Señor las hace, pero no las hace para que nosotros dependamos de ella. Nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Por lo tanto, si estoy con otro hermano, con otra hermana y estamos reunidos en su nombre, la presencia magnífica de Dios está ahí. ¿Sí? Ahora, muchas veces el que la palpemos y el que no la palpemos va a depender de cómo nosotros nos enfocamos. De cómo nosotros nos enfocamos. Yo le aseguro que usted, yo estoy seguro, no le aseguro, perdón, rectifico. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes me puede decir amén a lo que voy a decir. Cuando han estado ahí a solas, ¿sí? Nadie con usted. Miren, no hay ni dos, incluso, solo uno. Usted y el Señor. Y usted ha derramado su corazón al Señor y usted ha dicho que sintió la presencia del Señor de una forma. Esta mañana me levanté y comencé a orar y me inundó la presencia del Señor en la pieza y vi una luz gigante y sentía el perfume de Dios y sentí que alguien me tocaba, se me erizó. Bien, todo eso es bienvenido, hermano. ¿Sí? Y lo podemos experimentar solo en el templo. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha experimentado ahí, a solas, ¿no? Y si no lo ha experimentado, yo lo motivo a que lo experimente, porque tiene que experimentarse eso. Yo solo con Dios. Es el lugar donde nadie más me ve. ¿Sí? Como dice, hay un canto por ahí, cuando nadie me ve, ¿cierto? Cuando yo no puedo mostrar mi apariencia, ahí el Señor está. Y el Señor conoce lo más profundo de mi ser. Ahora, el servicio, hermanos, el servicio no, entonces no tiene que ver solo que ver con subirme a un lugar, con estar en un lugar. Todo lo contrario, esta cosa del púlpito, el caso de todas estas cosas donde servimos a Dios muy visiblemente, siempre las personas que sirven a Dios en estos puntos claves, visibles, corren el riesgo de ser tentados a la vanagloria. No es que esté malo que lo hagan, pero son las personas que con mayor razón deberían ser cuidadosos de la vanidad, cuidadosos de la vanagloria, cuidadosos de la jactancia. Si me invitan al púlpito, yo tengo que tiritar, no porque voy a subir al lugar santísimo, sino debería tiritar porque, wow, Señor, ayúdame, porque me conozco, tiendo a ser vanaglorioso, ¿sí? Me gusta que me aplaudan, me gusta que me alaben, Señor, y yo no quiero subirme ahí y que me alaben, yo quiero darte la gloria a ti, quiero que la gente se enfoque en ti, que la gente te ame a ti, que tú seas el honrado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí tener el respeto a ese lugarcito, porque por ese lugar, hermano, los egos han fluido y hay gente que todavía se sube a ese lugar, y eso muestra, mis queridos hermanos, que no es un lugar especial. Porque si realmente fuera especial, ¿cuántos no caerían muertos como mosca, hermano? ¿No? ¿Cuántos que se suben a nuestro púlpito hoy en día estarían muertos? Porque la presencia de Dios, ¿sí? Los consumiría por la vanagloria, por el mal enfoque, por la falsa doctrina que se está enseñando. No, hermano, ese lugar no es especial. ¿Ya? Y yo le aseguro, hermano, que es tan especial ese lugar como lo es el baño. Cuando los cristianos están limpiando el baño, por supuesto, a eso me refiero, ¿sí? A eso me refiero. ¿Ya? Y aquí es donde entramos en el tema práctico. Porque el que predica la palabra de Dios, ese servicio es más grande. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra del Señor, no porque Él sea más grande. Pero en el tema de servir, el servicio es hermoso para Dios. Tanto aquel que lo hace de corazón y predica, coordina y lo hace para el Señor, ¿sí? Está a cargo de un grupo y lo hace para el Señor, como aquel que lava un baño en el templo y lo hace para el Señor. Sé que usted esto lo ha escuchado, pero esto es verdad. Esto no es para, hermano, esto no es para venderle la pomada a los hermanos que los mandamos a hacer aseo al baño. Hermanito, mire, usted no predica, no cortina, ya no hace nada. Como que uno le está diciendo, usted no sirve para nada, pero el Señor lo honra, ¿ya?
Y usted tiene que entender que cuando usted esté limpiando esa taza, esté limpiando el lavamanos y esté limpiando el piso, usted está honrando al Señor, también está adorando al Señor. Pero hermano, no. ¿En serio, pastor? Sí, mi hermanito. Qué maravilloso, ya, yo me hago cargo del aseo. Y el pastor dice, me la creyó, ¿cierto? Me la creyó, porque hay veces que ni los líderes se la creen. Porque si se la creyeran, ellos también harían aseo al baño, por hermano. Y es lo que menos hacemos, ¿no? Sí, se la están, con todo respeto, están cuenteándole, hermano. ¿Ya? ¿Para qué? Para que él haga aseo, para que se sienta honrado, hermano. Qué triste, pero es la realidad. Esto es tragicómico, pero es la realidad. ¿Y por qué el pastor no hace aseo al baño? No, es que él tiene que dedicarse, como los apóstoles, a la predicación de la palabra, ¿sí? Y a la oración, como dijeron Pedro y los apóstoles ahí cuando le dijeron a los 7, ¿cierto? Los famosos 7 diáconos. Sí, correcto, pero ese era otro contexto, ¿sí? Y en este caso, los apóstoles están hablando de que el servir las mesas, como era mucha gente, les quitaba mucho tiempo. No le haría mal a un pastor, ¿sí? Decir, ya hermano, vamos turnándonos, esta semana le toca a la familia pastoral, ¿sí? Y si la esposa del pastor no quiere, le dijo tampoco, bueno, el pastor, ¿cierto? Vamos haciendo aseo. Vamos, hermanos, que se puede. Yo creo que nuestros pastores de alguna forma, no, mejor que no le preguntemos, ¿no? eh, Tristemente, hermanos, pero sí es verdad, hermanos, sí es verdad. Gloria a Dios por esto. Sí es verdad que cuando yo voy y hago aseo en el baño del templo y lo hago para Dios, para honrarlo a Él y por amor a mi hermano, sí es adoración pura, pura, porque lo estoy haciendo para Él, Señor. Estoy haciendo algo para honrarlo a Él. Cuando estoy limpiando el piso del templo. Yo creo que la mayoría de ustedes en algún momento han experimentado eso. Yo sé que todos los que por lo menos fueron de allá de Jesucristo vive, en algún momento experimentaron hacer aseo, ¿no? De una u otra manera. Y el resto de mis hermanos que no estuvieron en esa realidad, yo sé que en algún momento les ha tocado hacer aseo en el templo, ¿ya? ¿Y por qué es maravilloso hacer aseo en el templo? Porque el templo en la casa del Señor, no. Es maravilloso porque yo lo estoy haciendo para Dios. Porque quiero colaborar en que en el lugar donde se reúnen mis hermanos, donde yo me reúno con mis hermanos, esté limpiecito, para que mis hermanos se sientan bien, ¿sí? Y yo honro a mi Dios enfocándome en ellos. Así que eso honra a Dios. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. ¿Lo entendemos? Yo sé que usted lo entiende, no tengo ni más que preguntarle si lo entiende. Está, creo que muy clarito. Pero el énfasis es esto, hermanos, ¿ya? Hermanos, ahora, el servicio, tomándonos esto mismo que acabo de decir, ¿cómo se manifiesta algo que es servicio a Dios? Se manifiesta cuando está enfocada, primero que nada, enfocada. La acción que voy a hacer está enfocada. ¿Y está enfocada en quién? En Dios. Lo primero, ¿ya? Fíjense que la acción yo la hago porque todo lo que yo debo hacer es en Él, por Él y para Él. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? ¿Sí? Romanos 11. ¿Les parece que vayamos a Romanos? Recordando un poquito los versículos que hemos estado viendo siempre en nuestro estudio. Romanos 11, 11:36. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Y esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Por lo tanto, yo le pertenezco a Él. Yo soy de Él. Soy su propiedad. Por lo tanto, todo lo que yo hago debe ser para Él. Debe estar enfocado en Él. ¿Ya? O sea, lo primero que hace que una acción realmente sea un servir a Dios es que esté enfocada en Él. Y hermano, tenemos que ser radicales en esto. Si algo lo hice no enfocado en Él, hermano, no fue un servicio de Dios. No fue una ofrenda al Señor. Así de sencillo. Y es preferible que seamos radicales en esto, porque si no lo somos, nos vamos a mal acostumbrar después, que vamos a terminar haciendo muchas cosas sin ningún sentido, religiosamente. Entonces, mejor decir, el domingo ofrendé
y ni me acordé, eché la moneda, eché el billete y listo. Bien, si no lo hizo enfocado, bueno, igual bienvenido sea para, para los gastos de la congregación. Pero la idea es hacerlo siempre pensando en Dios, enfocados en Él. ¿Ya? Si canté y no canté para el Señor, no fue una ofrenda, no serví a Dios. ¿Ya? Si hice aseo en el templo y no lo hice pensando en el Señor, sino que, pucha, siempre me dan a mí la responsabilidad, no fue un servicio a Dios. ¿Qué es lo que hace una diferencia? La diferencia para que sea un servicio a Dios es que esté enfocada en Dios. Segundo, ¿ya? Para que sea realmente un servicio a Dios, tiene que ser la reacción, ¿ya? Nuestra ante la dignidad de Dios, ¿ya? Y ante su señorío. Dios es digno y es Señor. ¿Qué significa esto? Él es digno de que yo actúe, que todo lo que haga lo haga por Él y para Él. Él es digno de eso. Su dignidad maravillosa, ¿ya? Por así decirlo, nos obliga, nos enfoca en que Él merece eso, en que Él lo merece. ¿Por qué actúo? ¿Por qué lo estoy haciendo, Señor? Porque mereces que yo lo haga. Porque eres digno de que yo lo haga. Y lo segundo es por su señorío. Y aquí esto es muy importante. Él es mi Señor. ¿Sí? Él es mi Señor. Ahora, ¿qué Señor? ¿Por qué le digo yo Señor a Jesús? ¿Porque es un nombre que le da importancia? No, 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 no. Es un nombre y es un título que reconoce quién es Él. Es mucho más que un título de importancia, hermanos. Es un título que reconoce, ¿sí? ¿Quién es Él? ¿Y quién es Él? Amo, ¿sí? El que tiene el dominio, el amo absoluto, el dueño absoluto, el Señor, ¿sobre quién? Sobre todo. Pero de una forma muy maravillosa, sobre mí y sobre usted. Mi Señor. ¿Cómo se refería Pablo a Jesucristo? Mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? ¿Ya? Y así, ¿cómo se refería Pedro a Jesús? Mi Señor. ¿Sí? Entonces, se produce un problema, hermanos, cuando por contextualizar algunos conceptos se pierde lo más glorioso. Miren, una vez leí un libro que en el libro el escritor decía que tenemos que contextualizar los conceptos cristianos, porque hoy en día la gente no lo entiende porque no es la realidad. Y uno de esos casos que él pedía contextualizar era el título Señor, ¿ya? Porque Señor en el concepto occidental del siglo XX, siglo XXI, Señor es como el amo. Amo, y el amo tiene que ver con siervo, o con servidor, o con esclavo, ¿no? Entonces estaba como la idea eh, del pobre, ¿cierto? Hombre negro, de raza negra, ¿ya? En Estados Unidos, que era usado como esclavo y que era comprado como un esclavo, ¿sí? Y los trataban como esclavos, porque eso es lo que eran, tristemente, ¿no? Y ellos tenían que decirle, amo, ¿sí? Amo. Usted conoce la historia, ¿no? Estoy dando la historia de Estados Unidos, pero eso se vio a través de todo el mundo, ¿no? Pero lo más característico de Estados Unidos, hermano, hasta serie hemos visto. ¿Quién de nosotros los que tenemos un poquito más de 45 años no vimos Raíces, por ejemplo, ¿no? Cuando éramos jóvenes, ya, el famoso Kunta Kinte, ¿no? Amo. Y cuando no le llamamos, ¡pacha! Vamos con los golpes, ¿ya? Entonces, ese concepto, claro, y este hermano decía que ese era el concepto de Señor, porque Señor era igual a amo. ¿Ya? Entonces, teníamos que cambiar ese concepto. El tema, querido hermano, es que si nosotros cambiamos el concepto de Señor, ¿ya? Y lo erradicamos, no quedamos con nada, porque la idea es esa. O sea, el título de Señor, nosotros no lo podemos contextualizar, cambiarlo por un título de ahora, porque ¿qué título? Ya incluso él mismo en el libro decía, bueno, no hay muchas cosas, pero hay que hacerlo, ¿no? El tema es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, a los hermanos, qué significa que Dios sea Señor. ¿Sí? Y si no mal no recuerdo, cuando vimos los títulos, ¿cierto?, de Jesús como Señor, ya,
para apoyar su deidad. Y también lo vimos cuando vimos que el Señor es el soberano, ¿no? Creo, no me recuerdo exactamente, fue tanto tiempo ya, eh, pero creo, y si no, ahora lo tocamos. Hermanos, el dicho que Él sea el Señor de los señores, no es porque hayan más señores, no es porque hayan más señores, solamente hay un Señor. Pero el título Señor de señores es solamente un título que el Señor ocupa para mostrar de que Él es el Señor sobre todos los señores. En otras palabras, Él es el Señor, no hay más señores. Rey de reyes, lo mismo. El hombre se inventa rey, el hombre se inventa señor, pero son invenciones humanas. Pero sí hay un rey y hay un señor que está sobre todo. Y ese señor de señores, rey de reyes, es nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Sí? Él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, lo que necesitamos explicarle a la gente, enseñarle a la gente es esto. Mira, tienes que entender de que Dios está por sobre todo, de que Dios es el dueño de todo, tiene dominio sobre todo. Él es digno de que todo lo creado se sujete a Él. Y cuando se le enseña esto a la gente entiende. Y no hay necesidad de sacar el título Señor. Y cuando alguien dice, no, pero es que el título Señor suena como fuerte porque tiene que ver con los esclavos, no. Y ahí uno puede hablar claramente que todo eso es porque el hombre se las ha dado de Señor. El hombre se las ha dado de amo. El hombre se las ha dado de rey. ¿Y qué es lo que ha hecho? Puro caos. ¿O no? Los reyes en la historia, puro caos. Pura desgracia. ¿Cuánta gente muriendo de hambre y ellos felices en sus castillos? ¿No? Tanta gente negra, hermano, que sufrió, hermano. Si lo triste de haber visto Kunta Kinte, yo no me acuerdo cuántas veces no lloré con esa serie, hermano. ¿Sí? En eso somos medio, ¿cómo se dice? Medio masoquistas, ¿no? Nos gusta ver aquello que nos hace llorar. Y una rabia, yo tenía una rabia contra los blancos, ¿cierto? Y malditos blancos, ¿no? Bueno, yo no soy blanco, pero era como la raya con los norteamericanos. Más, imagínense, cuando voy leyendo historia, voy creciendo y me encuentro que los que querían seguir con la esclavitud eran los del sur, ¿cierto? ¿Se recuerdan, no? Y, y que el sur era, en su mayoría, eran de iglesias protestantes, bautistas, congregacionalistas. ¡Wow! Lo que hoy día conocemos como la Iglesia Bautista del Sur, que es una potencia misionera a nivel mundial, sus antecesores, sus antepasados, fueron los que no querían abolir la esclavitud y que se basaban en que Pablo nunca abolió la esclavitud ni Dios la abolió en el Nuevo Testamento. Pero ese es otro tema. Y más rabia me da con los gringos, hermano, ¿me entienden? Después cuando salió el Ku Klux Klan, y descubrí que eran puros blancos, hermano, y sacaban la capucha así, eran puros rubios ojos verdes. Hermanos queridos, el final de todo esto es que nosotros tenemos que enfocar correctamente qué es el Señor. Aquí no hay ningún otro, no hay ser humano que pueda ser Señor. No hay ser humano que pueda ser amo. Cuando el hombre ha hecho esto, ha usurpado el lugar que le corresponde a Dios y lo ha hecho mal, pésimo, ha traído caos, sufrimiento, degradación a la humanidad. Solamente existe un Señor y cuando nos sujetamos a ese Señor, en nuestras vidas hay paz. Porque no solamente es nuestro Señor, también es nuestro Padre. Y eso es maravilloso. ¿Cómo se puede compaginar que sea mi Señor y mi Padre? Bueno, eso solamente se puede experimentar con Dios. De la misma forma como se experimentan con Dios, alguien que esté llorando, ¿sí? Pero esté llorando de alegría, ¿no? Hermano, tranquilo, el Señor está contigo, ¿no? El Señor va a curar tu pena. ¿Qué, hermano? Si no estoy llorando de pena, estoy llorando de alegría de sentir la presencia del Señor. ¿Han experimentado eso, no? Sí, eso se vive, ¿no? Hay un hermano, siempre nos ha contado su experiencia, que cuando era más joven, iba en el metro o iba en la se ponía a orar y a pensar y se ponía a llorar y a llorar y trataba de ser lo menos escandaloso posible. Y más de alguna vez, una abuelita lo abrazó, linda la abuelita. Decía, mijito, tranquilo, mijito, si va a pasar, va a pasar. No, abuelita, se estoy llorando porque estoy sintiendo la presencia del Señor. Bueno, ¿y la presencia del Señor le da pena, mijito? No, si estoy llorando de alegría. Y la abuelita decía, dale para allá. ¿Quién va a llorar de alegría? Y uno llora de gozo, puede llorar de alegría, ¿no? En fin, lo mismo pasa con el tema de ser Señor y Padre, hermanos. ¿Ya? Padre tiene que ver con que Él nos adoptó con la intimidad maravillosa
y esa relación maravillosa que tenemos con Él. Y el señorío tiene que ver, hermanos, con que no se nos puede olvidar que Él sigue siendo el dueño absoluto de nuestras vidas. De que rendición, sujeción a Él, ya es algo que tenemos que vivirlo diariamente. El señorío, Él es mi Señor, ya, nuestro Señor. Y eso significa que Él tiene autoridad sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hacemos. Debería tenerla, ya. Bien, y por último, el servicio cristiano se diferencia de cualquier otro servicio porque es integral, porque nace lo más profundo del corazón, pero se expresa externamente. Nunca el servir a Dios es solo por dentro, siempre se expresa externamente. ¿Lo entendemos? Pero no nace externamente, no nace de afuera hacia adentro, nace de adentro hacia afuera. Toca al ser humano integralmente, su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Ya? Servimos al Señor con todo lo que somos. Esta es la idea. Servicio práctico e integral. Colosenses, vamos a Colosenses, lo hemos leído, pero fíjense cómo aquí el apóstol Pablo conecta justamente los canales que hemos visto de nuestra adoración. Colosenses capítulo 3, por favor, versículos 16 y 17. Bien, espero que lo tengan. Leo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Miren lo que viene aquí. Cantando con gracia, alabanza, ¿no? Lo que vimos. En vuestros corazones. Al Señor, cantándole con salmos e himnos y cánticos espirituales. Alabanza, ¿sí? Alabanza. Y luego dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está la acción de gracias. Pero entre medio está, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Está clarito, ¿no? ¿Sí? Espero que esté clarito. Fíjense, ahí en estos dos versículos Pablo toca los tres canales que hemos visto: la alabanza, la acción de gracias y el servicio. Y el servicio tiene que ver con todo lo que hago. En este sentido, incluso alabar a Dios y dar acciones de gracias al Señor también podría enfocarse en servir, en un servir a Dios. Pero ¿por qué lo he separado? Para enfocarnos con servicio a cosas un poquito más prácticas del accionar del día a día, del momento a momento, del segundo a segundo de nuestra vida, ¿ya? Ahora, para que nosotros entendamos también un poquito más, vamos ahí al paralelo de Colosenses, ¿ya? En Efesios, ¿ya? Si me acompañan. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el paralelo de Efesios y Colosenses, ¿ya? La diferencia está en que en Colosenses es Pablo mucho más específico al hablarnos de que todo lo que hacemos, ¿sí?, sea para el Señor. Todo lo que hacemos sea para el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, seguimos, ya que están en Efesios, fíjense cómo Pablo exhorta a los que son servidores, siervos en ese tiempo. Ya, capítulo 5, seguimos en capítulo 5 y nos vamos, por favor, perdón, capítulo 6, ya, versículo 5, capítulo 6 de Efesios. Versículo 5 dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. Fíjense, o sea, enfocados en Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ese como al Señor significa que el Señor sea el enfoque.
¿ya? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. O sea, actúen con sus servidores, ¿sí? Enfocados en su Dios, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, qué lindo, ¿sí? Señor de los amos y Señor de los servidores, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces le está diciendo al amo, mira, todo tu trato hacia tu servidor, hacia tu esclavo, hacia, ¿cierto?, a tu siervo, que sea enfocado en Dios. Y al servidor, al esclavo, ¿cierto?, al que está sujeto, le dice, todo lo que hagas, hazlo enfocado en el Señor. En el libro de Colosenses toca lo mismo, ¿ya? Después de lo que leímos. Capítulo 3 de Colosenses, si lo quieren buscar, voy a leer versículo 22. El paralelo de Efesios. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjense, el enfoque en Dios, ¿ya? Hágalo para el Señor, no al ojo, ¿ya? No para que los aplaudan, no para que, ¿cierto?, los recompensen, sino para honrar a Dios. Y todo, versículo 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Fíjense cómo el enfoque de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, tiene que ser nuestro Dios. Y esto es importantísimo cuando se lleva al tema del servicio. Todo lo que hacemos termina siendo una forma de servir a Dios. O sea, accionamos con el fin de honrar a nuestro Dios, con el fin de que nuestro Dios sea agradado, con el fin de que la gloria, la fama de nuestro Dios se propague en medio de las naciones. Wow, esto es tremendo, hermanos. Tiene que ver con la vida misma, ¿o no? Tiene que ver con el actuar, con todo lo que hacemos, cómo el reaccionamos en cada momento, minuto y segundo de nuestra vida, ¿ya? Tiene que ver con un enfoque en Dios. Y es aquí donde yo agradezco que ninguno de ustedes sé que lo dice, pero hermanos, yo en mi vida, te han escuchado mucho decir, cuando se habla mucho de esto, dicen, no, es que hermano, suenas un poco fanático. ¿No será mucho, Lucho? Sí, no será demasiado. Está bien, Dios es el centro. Yo amo a Dios, pero esto de que todo, o sea, es como que te escucho, hermano, y me siento ahogado, así como que Dios me tiene aquí el cuello ahogándome, así, uy, ya, sí voy a hacer para ti. ¿Ya? Y saben que este relajamiento es lo que ha traído hoy día a tanto cristiano vivir a su propia manera y no a la manera que Dios quiere de ellos. Si alguien se siente ahogado por las expresiones de Pablo, si alguien se siente ahogado por lo que estamos hablando, es un problema de ego, es un problema de él mismo. Le cuesta entender a él o a ella de que no se pertenece a sí misma, sino que le pertenece al Señor. ¿O no? Y esta es la verdad. La verdad es clarita. Lo leímos. Romanos 11, ¿se recuerdan? 36. Porque de Él son todas las cosas. Porque por Él son todas las cosas. Y porque para Él son todas las cosas. Y miren el contexto. Romanos 14. Usted va a decir, yo me lo sé porque lo cantamos. Romanos 14. Versículos 7 al 9. 7 al 9. Lo tienen. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. A ver, antes de seguir, quiero hacer una pruebita, hermano. Tranquilos que no es una prueba que no va a llevar nota, no me tiene que responder, es algo para que nosotros sencillamente lo examinemos. Aquí sí que vamos a hacer un poquito fijones en otros, tal vez, ¿ya? Primero nos vamos a fijar en nosotros mismos y segundo nos vamos a fijar en otros. ¿Cuáles son los versículos más usados como lema en la vida cristiana? Inevitable. ¿Cuál, hermano Marcelo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
un versículo que cuando es sacado de su contexto es exitismo puro, puro éxito. Todo, todo. ¿Han escuchado cuando nos dicen, nada es imposible, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr? ¿Lo han escuchado, no? En el mundo secular. Y le decimos eso a los niños, hermano. Si eso no es verdad, eso es una mentira. No, es que hay que motivarlos. No, pero motívalos con algo que es real. ¿Sí? Hermanos, ¿cuánta cantidad de personas creyeron eso cuando eran niños y crecieron absolutamente frustrados? Porque quisieron llegar a hacer algo y no pudieron. ¿Cuánta gente frustrada hoy en día? ¿Sí? ¿Cuántos niños, hermano? Nosotros vemos de repente películas basadas en hechos reales, de uno en un millón, en millones de personas que logró salir, ¿no? Y que por su esfuerzo llegó a este punto. Pero no todos pudieron. No todos pudieron. Y lo triste, hermano, que esto mismo hoy día los predicadores se lo dicen a los cristianos. ¿Ya? No digas esa palabra. Imposible. Tienes que borrarla de tu diccionario. ¿Sí? Busca el diccionario, bórralo. No tiene que estar en la voz, ¿cierto? Ni en las palabras, ni en la lengua, ni en la boca de un cristiano la palabra imposible. ¿Ya? Hay un programa infantil que veo con la Muri y uno de los chistes es justamente ese. Dice, la palabra imposible no está en mi diccionario, porque tengo un diccionario que va desde la A hasta la H. Entonces, claro, no sale a palabra imposible porque no está dentro de su diccionario, ¿no? Pero hoy en día, nos reímos mucho con la Muri de eso, ¿ya? Pero hoy en día, hermano, predicadores que le dicen al pueblo, la palabra imposible no tiene... Y hermano, eso es verdad. Eso es verdad. Todo lo que usted quiere va a tenerlo. De hecho, todo lo que usted le pida al Padre, el Padre se lo va a dar. Eso es verdad, eso es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Lo que sí es bíblico es que los cristianos son servidores de Dios y viven para su Señor. Él es su Padre, pero también es su Señor. Por lo tanto, no viven a su pinta, ni viven para sí, viven para su Señor. O es lo que debería ser. ¿Sí? Y aquí volvemos al punto. Todo lo puedo en Cristo. Todos se agarran de ese versículo porque significa que no importa lo que te propongas, con Cristo lo vas a lograr. Pero ese es el contexto de Filipenses 4:13. No. Todo lo contrario. Pablo antes acaba de decir que él había aprendido en toda situación. Había estado con hambre, había pasado dificultades, había estado en abundancia, pero él había aprendido a vivir, no importa la circunstancia. En ese sentido está ese versículo que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en qué, en el sentido de vivir una vida victoriosa como cristiano, en ser fiel a Dios. Nada me va a mover. ¿De qué? De Cristo. No de mis propios planes, no de mis propias batallas personales. No tiene que ver con eso, tiene que ver con mi fidelidad a Jesús. ¿Ya? Es el mismo contexto de Romanos, donde nos dice, nada me separará del amor de Cristo. Nada. Amén, ¿sí? Eso. ¿Cuál otra? A ver, otro versículo, ayúdenme. ¿Tienen alguno por ahí? ¿Alguno de los favoritos? Ya. No me salga con uno rebuscado, porque generalmente los cristianos no tienen esos rebuscados, tienen esos repetitivos, ¿no? ¿Qué hay imposible para Dios? Ah, ese, ¿cierto? Es la misma tónica. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Cierto? No hay nada imposible para Dios. Sí, exacto. Algunos, el Salmo 91, ¿no? Y Josué 1:9. Esa es la carnal de mi madre, porque tiene ese... Ella mandó, bueno, si no alcanzaron a leer, les quería mostrar un cuadrito que está ahí atrásito. Es el lema de la hermana Rosita, ¿no? De mi madre. Es una mujer que ha experimentado su vida, eso, pero gracias a Dios ella lo tomó en contexto, ¿no? Sabe que tiene que ver con honrar al Señor y no algo para conseguir cosas, ¿ya? Pero sí, Josué 1:9, ¿ya? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿ya? No temas ni demás, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, en otras palabras, donde vayas vas a tener éxito porque Dios está contigo. Bien, ¿se dan cuenta? Pero ¿quién tiene, por ejemplo, quién tiene este versículo? ¿Han escuchado algún cristiano que tenga este versículo como lema? Vuelvo a leerlo. 14, versículo 7.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Han escuchado a alguna persona que diga este lema? Sinceramente, no sé, capaz que alguien sí, po. Pero hermanos, ¿alguno de ustedes ha escuchado a algún cristiano que diga, hermano, ¿cuál es tu lema? Mi lema es Romanos capítulo 14, versículo 7, donde dice que ninguno vive para sí. Por lo tanto, yo ya no vivo para mí, vivo para el Señor. Y muero para el Señor. Yo creo que ninguno, ¿no? Yo por lo menos no he escuchado en mi vida, en los años que llevo, jamás he escuchado a alguien que me diga que este es el versículo de él. ¿Ya? Y soy sincero, tampoco es el lema mío. ¿Ya? Por si acaso, no piensen. No, tampoco es. ¿Ya? Hay otro lema, pero no se lo voy a decir, hermano. ¿Sí? Está entre Génesis y Apocalipsis. Sigamos con Romanos 14, 7. Pablo dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pablo está definiendo la vida cristiana. El verdadero cristiano no vive para sí, vive para el Señor y muere para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Mi amado hermano, mi amada hermana, la vida cristiana es igual a que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para el Señor. ¿Tan radical? La verdad que no es radical. ¿Saben a quién les suena radical esto? Aquellos que no han entendido realmente la esencia del Evangelio. ¿Sí? Aquellos que han escuchado predicaciones como de este tema de nada imposible para Dios y lo que tú te propongas lo puedes lograr, ya todo lo puedes en Cristo, tienes un plan, lo puedes lograr porque Cristo está contigo. ¿Entienden? ¿Sí? Es porque gente ha escuchado estas predicaciones y nunca se les ha enseñado la esencia del Evangelio, que la esencia del Evangelio es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor, que el título Señor no es solo un título, nos muestra quién realmente Él es. Por lo tanto, hermanos, somos, y al decir somos, significa que vivimos para Él y vivimos por Él. Escuche lo que quiero compartir con usted, este pensamiento. Hermanos, la verdadera adoración solo se manifiesta cuando, mire, cuando entendemos, ¿sí?, que somos para Él y por Él. Segundo, no solo cuando entendemos esto, o sea, cuando lo tenemos claro aquí, en nuestra cabecita, sino cuando lo asimilamos. Cuando asimilamos, después de entender, asimilamos que somos por Él y para Él. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Pero no solamente lo asimilamos, ya lo traemos a nuestra vida, sino que ahora reaccionamos ante esta verdad suprema de que somos por Él y somos para Él. Hermanos, mis queridos hermanos, el verdadero cristianismo, el cristianismo básico, no existe sin esta verdad. Si yo estoy viviendo para mí, entonces mi cristianismo está en una crisis existencial tremenda, tremenda. Debo mirarme de nuevo al espejo de la palabra, como dijo Santiago, y comenzar a darme cuenta que tengo que entregarle al Señor algunas cosas. Me levanto por la mañana, es lo primero que debería entender y pensar, bueno, aquí está, vamos de nuevo, Señor, con un nuevo día. Tal vez no se ha solucionado mi problema, me levanto con la misma dificultad, pero hay algo que tengo claro, mi vida es tuya, te pertenezco. Vivo, existo para ti, ya no para mí. Y vuelvo a decir, ¿para quiénes suena radical esto? Para los que no han sido enseñados en el Evangelio claro, específico de la Escritura. Miren, Deuteronomio, lo leímos muchas veces. El Señor le dijo a Israel, no porque ustedes hayan sido un gran pueblo,
no porque sean los más macanudos. Yo los he escogido como pueblo. Los he escogido como pueblo por mi gracia, porque yo los amé y los he apartado para que me sean un pueblo, ¿sí? Mi especial tesoro, dijo el Señor. O sea, Israel fue apartado de todas las naciones y fue formado como nación para que existieran para el Señor. Tristemente no fue la realidad. ¿Qué pasa ahora en la iglesia? El Señor Jesucristo fue radical. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Significa que me voy a olvidar de mí mismo, que me voy a descuidar? No, significa que yo me tomo, ¿cierto? Del centro de mi vida, me pongo a un lado y dejo que Jesús, el Señor, ocupe el centro de mi vida. Entonces yo ahora comienzo a girar en torno a Jesús. Eso es negarse a sí mismo. Ya no comienzo, no comienzo mis días pensando en mi propio bienestar, sino que comienzo mis días enfocándome en qué y cómo puedo honrar a mi Dios. Vuelvo a decirlo, por tercera vez creo, cuarta vez. ¿Para quién suena radical esto? Para las personas que no han entendido que esto es lo que la palabra del Señor enseña. Porque esto no es radical, hermanos. Como dijera un predicador chino de muchos años atrás, diría, esta es la vida cristiana normal. El problema está que la iglesia hoy día vive una vida cristiana subnormal. Entonces, como está por bajo el parámetro, ve que el parámetro es demasiado, es muy alto, es demasiado pedir eso. No, no, no. Eso es lo que Dios dejó clarito en la Escritura. Y Jesús fue claro. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fue muy claro el Señor. Si alguien ama a alguien, incluso se ama a sí mismo más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Es lo que vinieron diciendo los apóstoles. Es lo que Pablo dice, le dice a los corintios. Ya la idea es que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La vida de Pablo, para Pablo mismo, era la vida cristiana normal. Él no creía que él vivía una vida, wow, que yo vivo una vida tan especial, tan sobre ustedes, mis queridos hermanos. No, 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 no. Pablo era alguien que le enseñaba a la gente y decía, ahora lo enseñaba con su ejemplo, por supuesto, eso es lo glorioso, ¿no? Eso es lo maravilloso. ¿Ya? Pero él nunca dijo, yo estoy viviendo una vida a la cual nunca van a poder llegar, soy un maestro más iluminado que ustedes. No, él siempre habló de que su vida era, y por eso la ponía como ejemplo, era la vida de que todo creyente debería vivir. O sea, todo creyente debería ser capaz de estar convencido absolutamente y decir, para mí, el vivir es Cristo. O para decir lo que Pablo le dijo a los Gálatas, lo que yo ahora vivo en mi vida, la vivo y lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo para Él. Mis queridos hermanos, ¿y qué tiene que ver todo esto con servicio? Es eso, es que el verdadero servicio a Dios tiene que ver con que cada acción que hacemos lo hagamos para el Señor. Por lo tanto, servir a Dios no solamente significa cuando voy al templo y hago cosas dentro del templo. No solo significa aquellas cosas que son aplaudibles por la gran cantidad de personas y que es visible por todos, sino también aquellas cosas que nadie ve, que nadie va a reconocer, que nadie va a aplaudir, sí, que nadie va a recompensar, pero Dios la está recibiendo, la está viendo y está siendo honrado por esa acción. Desde las cosas más pequeñas, como por ejemplo ayudar al prójimo, ayudar al vecino que nos tiene bronca, reaccionar correctamente, ¿cierto? En ayudar de una u otra manera a las personas. Y incluye esto también en hablarles de Jesús. También incluye en estar ahí, si tenemos un don de Dios, ocuparlo dentro de la iglesia para edificar la iglesia. Todo lo que hacemos, todo nuestro accionar debe ser visto como un modo de servir a nuestro Dios. Todo. ¿Por qué? Porque todo lo que somos le pertenece a Él. Entonces, todo lo que vivo debe ser para Él. De esa manera, honro a nuestro Señor. Y esto, hermanos, ¿qué elimina de nuestras vidas? Elimina el egocentrismo. Elimina el estar siempre con una intención, a ver si voy a hacer esto, pero ya, ¿qué gano con esto? No, 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 no. No, lo hago para el Señor. Él es mi amo, mi dueño,
mi Señor absoluto. Todo lo que hago, yo lo hago para Él. Por lo tanto, de esto también se desprende servir al prójimo. De esto se desprende servir al prójimo. Miren, vamos a hacer un paralelo ya para ir terminando. La enseñanza de Jesús sobre sobre el gran mandamiento y sobre el que es semejante, ¿sí? Es la norma para todo lo que hacemos. Me explico. El gran mandamiento, Jesús fue claro. Fue claro, ¿no? Espero que esté claro. Le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? El gran mandamiento es este. ¿Cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo. Jesús fue claro. Lo que pasa es que él añade y dice, y el segundo es semejante. ¿Sí? Por lo tanto, él responde la pregunta que le hicieron, pero a la vez él añade una nueva enseñanza. O añade, ¿cierto? Una enseñanza que va de la mano de la otra. Entonces, el gran mandamiento es ama a Dios. ¿Quién es el gran enfoque? Dios. Amarle con todo. Pero hay un segundo mandamiento que es semejante. No es igual, ni está al mismo nivel, pero van de la manito. ¿Sí? En esta posición, miren. Bueno, los hermanos que van a escuchar no van a ver. Estoy poniendo una manito un poquito más encima que la otra, pero las dos pegaditas. ¿Sí? Amar a Dios está por sobre todo. Y de la manito de eso, ¿cierto? Pero no al mismo nivel, está amar al prójimo. ¿Cómo debo amar al prójimo? Como a mí mismo. Esa es la base. De ahí para arriba, no de ahí para abajo. No me puedo dar el lujo de amarme a mí mismo más que a mi prójimo. Eso es infringir la ley del Señor. Debo amar mínimo a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Y ahí está, ¿sí? Ahí están los dos mandamientos, que ya lo conocemos. Y Jesús fue tan claro en decir lo potente que era esto, que dijo que toda la ley y todos los profetas dependían de estos, de amar a Dios y de amar al prójimo. Este es el parámetro. Ahora, apliquemos esto a servir. ¿Sí? Lo mismo. ¿Cuál sería lo supremo? Servir a Dios. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuál es el servicio supremo? Servir a Dios. Pero Jesús nos diría, pero hay un segundo servicio supremo que es semejante, que no es igual, ¿sí? Pero está de la manito y es servir al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando sirvo al prójimo enfocado en Dios, pero también enfocado en el bienestar del prójimo, honro a Dios. Dios es honrado con eso. Cuando yo honro, ¿cierto?, a Dios directamente por un servicio directo a Él, gloria al Señor por eso. Dios es honrado, Dios es magnificado, Dios se siente alegre con eso que yo le doy. Pero cuando yo hago un acto en favor de mi prójimo, ¿sí?, por amor al prójimo, ya en ese sentido me estoy enfocando en Dios, porque estoy viendo con uno, ¿cierto?, estoy mirando para arriba, Señor, lo hago para ti, pero también lo hago por amor a mi prójimo. No es que yo diga, me cae mal, ¿cierto? O sea, no, jamás le haría un favor, pero como lo hago para el Señor, le voy a hacer el favor a este. No, no es la idea. Es amar al prójimo. Es querer servirlo, pero siempre enfocado en lo supremo, en servir a Dios. Porque el que ama al prójimo, hermanos, ¿sí?, está enfocado en Dios. Espero que eso lo entendamos. Miren, ¿qué dijo el Señor? Ámenme con todo. Bueno, y si amamos al Señor con todo, no me queda amor para el prójimo. Porque después me dice, ama al prójimo. Si me está diciendo que lo ame a Él, sobre todo. El tema es que cuando el Señor enseñó que lo teníamos que amar a Él sobre todo y con todo, era que toda nuestra vida tenía que estar enfocada en Él. Él era lo supremo. Pero de ese amor que Él derrama en nosotros nos permite amar a nuestro prójimo de tal manera que honramos a Dios de la forma que amamos al prójimo. Porque cuidado, porque hay gente que ama al prójimo y no ama a Dios. Lo ama humanamente, ¿no? Y esta gente, hay gente atea que ayuda al prójimo, que se siente bien ayudando al prójimo, ya, que se alegra de que haya una sonrisa en un niño, pero no son cristianos. En cambio, nosotros jamás separamos la ayuda social, jamás separamos la ayuda al prójimo de nuestra visión suprema de Dios. Dios por sobre todo. Dios por sobre todo. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro servicio, todo lo que hacemos, recuerden, todo lo que hagan, háganlo para el Señor, como para el Señor, para el Señor, de tal manera que cada acción que hacemos sea un servicio a Dios. Le rindamos un culto realmente al
Señor. Se me estaba olvidando, como me quedan 8 minutitos. Miren, con respecto a esto, Hebreos, acompáñenme, y ahora sí que terminamos. Ustedes saben y conocen al hermano Pablo que siempre está diciendo ya con esto terminamos y nunca terminamos. Ya me conocen ya. Hebreos capítulo 13, para ver un poquito esto. ¿Ya? Hebreos capítulo 13. Vamos a ver el paralelo que hace el escritor de Hebreos, ¿sí? Con lo que era el servicio levítico, ¿no? Pero ahora él lo sube al nivel espiritual. Capítulo 13, versículo 10. Miren, tenemos un altar. Fíjense, eso está haciendo alusión al altar del templo judío, ¿no? Del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, ¿ya? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado, ¿sí?, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Fíjense la alusión que está haciendo el Antiguo Testamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, gloria al Señor por eso, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Qué lindo, la visión de lo que viene. Miren lo que dice el 15 y el 16. Así que, ante todo esto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, por medio de Jesús, sacrificio. ¡Wow! ¿Pero qué sacrificio? Sacrificio de alabanza, no de animales. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, que lo engrandecen. Eso es lo que ahora es un sacrificio para nosotros. Así servimos al Señor hoy. Y el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden. ¿Ven? El accionar al prójimo, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Qué lindo, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, un sacrificio hermoso para el Señor es que tú ayudes al necesitado, a tu hermano, como dijo Pablo, a todos, comenzando por la familia de la fe, pero también al que no conoce al Señor. Y mira, es un sacrificio agradable al Señor, ¿sí? Cuando dedicas de tu tiempo y lo inviertes en ir a ver a ese hermano, a esa hermana, ¿sí? Cuando estás yendo ahí, ocupas tiempo y pareciera que ese hermano, esa hermana no dan fruto, pero tú sigues haciéndolo. Fortalécete en esto, hazlo siempre para el Señor y eso nos va a renovar las fuerzas siempre. Pero fíjense que el servir y en la ayuda mutua, en ayudar de una forma práctica al prójimo, ¿cierto? Dios lo ve como un sacrificio agradable a Él, ¿sí? Tan hermoso como coordinar un culto, mis queridos hermanos, ¿sí? Bien, no voy a leer el siguiente versículo que dice, obedezcan a sus pastores. Ese no lo voy a leer, ¿ya? Ese queda tarea para la casa. Obviamente también va dentro todo el obedezcan a sus líderes, ¿ya? Pero como no es nuestro tema por ahora, ¿ya? Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos hoy. La próxima semana vamos a enfrentar un tema del servicio práctico, ¿ya? Con todo, ya lo vimos, el enfoque, espero que se haya notado que haya sido con todo lo que soy, ¿no? Con todo lo que soy y hago. Pero nos vamos a enfocar la próxima semana, o mejor no lo digo, porque capaz que alguno no quiera asistir. No, vamos a ver con todo lo que tengo, servir al Señor con todo lo que tengo, ¿ya? Así que si alguno de ustedes no aparece, ya sé por qué. Sí, ahí vamos a conocer. Tranquilo, hermano, sí, eso es una broma. Si no aparecen, yo sé que porque no. Mi hermano Norman, por ejemplo, lo más probable es que el próximo lunes le toque estar con su mamita, ¿no? Mi hermano Leo, capaz que no pueda estar también por su trabajo, por diferentes razones. Pero sí vamos a ver, porque hermanos queridos, con todo lo que tengo es parte de lo que soy. Y es imposible no tocar el tema de los bienes materiales para servir al Señor. Ya, eso no se puede. No, esto de que espiritualizamos todo es un error. Ya, cuando hablamos hoy día de algo espiritual, eso espiritual afecta integralmente al ser humano, su espíritu, su alma, su cuerpo, lo que es externo también. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Tienen libertad, por favor, de hacerla. Si no, oramos al Señor.